esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermano Raúl, tiene su espacio de tiempo. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Bienvenidos otra vez a otro hermoso día que el Dios ha creado y ha decidido compartir con nosotros. Estamos muy agradecidos con Él por todo lo bueno que es con nosotros. No hay manera no hay nada que puedan hacer nosotros para pagarle lo bueno que es con nosotros y las bendiciones que nos da y nos brinda Él a través de su palabra. Les quiero invitar, hermanos y hermanas, en este libro tenemos muchos nombres, no nomás de aquí de esta iglesia, pero de diferentes partes del mundo, y los quiero invitar que nos manden su nombre y su dirección, y les vamos a mandar esta calcomanía que dice Rocking Country Church está orando por nosotros. Amén. En este libro se reza casi a diario, cada semana, porque todos necesitamos oración, y aunque no sepamos exactamente qué es lo que necesitan, el Señor sabe lo que necesitamos nosotros en cada momento, y con su voluntad, conforme con su voluntad, y nos juntamos nosotros, porque nosotros no somos nadie en especial. Nosotros estamos aquí simplemente para ponernos a su lado y a orar con ustedes y por ustedes. Amén. De parte de nosotros no podemos hacer nada sin Él. Él es el que cumple todo, su Espíritu Santo es el que nos acompaña en todo momento y nos guía en todo momento, que todo sea para su honra y su gloria de Él. En este momento les quiero invitar que inclinemos el rostro los que puedan y vamos a orar en este momento. Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias por otro hermoso día que tú has creado, y te agradecemos que lo has compartido con nosotros. Que todo sea para tu gloria. Pongo en tus manos todos los nombres que están en este libro y los que están por llegar. Sí. Dios Padre, te doy las gracias por ellos, y que se cumpla tu voluntad en su vida para que sea para tu gloria. También pongo en tus manos a todos los pastores de todas las iglesias en este alrededor y alrededor del mundo que se encuentran predicando tu palabra y enseñando tu palabra en este momento. Te pido que los bendigas, acompáñalos y dirígelos, que el Espíritu tuyo los dirija en todo momento, Sí. para que sea todo para tu gloria. También pongo en tus manos al pastor Arturo. Te doy las gracias por las enseñanzas que tú les das, que nos trae él para nuestro propio bien, para crecer nosotros. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. En este momento te damos las gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Todo esto te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios porque Él nos concede la vida, nos concede la salud, nos concede la fuerza, la capacidad para poder estudiar su palabra, y nos da su Santo Espíritu para poder discernirla. Nosotros decidimos estudiarla o escucharla, y Él, cuando nosotros se lo pedimos, nos concede su Santo Espíritu para que podamos discernirla, podamos entender qué es lo que Él quiere decirnos a nosotros. Y bueno, le damos la bienvenida a los que están conectados en la página principal de esta iglesia, los que se están conectando, los que nos verán por el Facebook, por el YouTube, sean bienvenidos. Y quiero, más que nada, antes de comenzar a hablar de la palabra, quiero ponerlos en las manos de Dios, pedirle que Él sea el que nos dirija, nos inspire, nos motive, y que con su ayuda sea hecha su voluntad en nosotros y en todo lo que ella tiene previsto para nosotros y para los que nos van a escuchar. Así es que los que podamos, inclinemos el rostro, y los que no, abramos el corazón. Señor y Padre, nuevamente aclamamos a ti para pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, nos motive, nos inspire, abra nuestro entendimiento y podamos recibir la palabra que tienes preparada para nosotros. Bendice a los que están conectados en la página de esta iglesia o se habrán de conectar, a los que nos han de ver por el Facebook, por el YouTube, que tu Espíritu llegue hasta ellos, toque sus corazones, y Señor, que tu palabra haga tu voluntad. Quédate con nosotros, que tu Espíritu nos guíe, nos inspire, nos motive, y que podamos solamente decidir con tu ayuda hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como lo han ido o lo hemos venido siguiendo, es el segundo mes donde hablamos del Dios en quien yo creo es el libertador de este mundo. Y la verdad que hablar de libertad
de lo que vino a ser nuestro Señor Jesús para con nosotros no tiene límites. O sea, quiere decir que podíamos estar hablando todo el año y la palabra tiene suficiente y sobra de lo que el Señor vino a hacer para libertarnos a nosotros. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de los seres humanos que el Señor los crió al igual que nosotros con sus propias manos, y Él desea hacer su voluntad en nosotros. Algo que no hace con ninguna otra cosa, ni con la naturaleza, ni con los animales, ni con lo que podemos palpar y ver. Nosotros somos algo especial, y Él lo dijo así: somos su gran tesoro. Y tan así que somos, y que no lo dice nada más con palabras, es que nuestro Señor Jesús fue capaz de venir, dejar todo su reino en el cielo, toda su gloria, todo su poderío, para venir a estar con nosotros. Y hoy por eso hablamos de Él con tanta vehemencia, tanta confianza, tanta seguridad, porque Él es el único que nos la da. Así es que entremos de lleno a la palabra y los voy a llevar al versículo tema, o los versículos temas que se encuentran en San Lucas capítulo 1, versículos 72 al 75. Y esto me inspira, me motiva, me hace vibrar mi corazón, mi cuerpo entero, mi mente, porque el ver cuán bueno es nuestro Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, a los humanos. Y aparte de eso, Él es muy bueno y todo, pero es bueno para con nosotros. O sea, nosotros nomás tenemos que abrir nuestros brazos y recibir lo que Él quiere darnos. Así es que es lo que te puedo motivar e inspirar y buscar, que tú lo entiendas, que tú lo busques y que tú lo recibas. Ese es el trabajo de nosotros, los siervos del Señor. Llevarte a los pies de Jesús para que tú lo conozcas, para que tú recibas lo que Él tiene preparado desde, dice la palabra, que desde antes de la fundación del mundo. O sea, que todavía no existíamos y Él ya nos tenía en su plan. ¡Qué Dios tan maravilloso! O sea, no lo entendemos, en realidad no nos alcanza nuestra mente para entenderlo, pero cuando Él va abriendo nuestra mente, entonces Él nos hace entender lo que Él tiene para nosotros. Y bueno, te llevo a la palabra, quiero que la escuches, quiero que la sabores como yo lo siento, como el Señor me lo da. Dice el 72 de San Lucas 1, para hacer misericordia con nuestros padres, acordándose de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. O sea, Él le prometió a Abraham que su simiente iba a recibir su bendición, y Él se lo ha cumplido y se lo sigue cumpliendo, porque nosotros como simiente de Abraham, aunque injertados en el tronco, en lo más firme de lo que Él tiene planificado, un pueblo, la raíz es Cristo Jesús. Abraham es nuestro padre, el pueblo de Israel fue sentado en ese fundamento, y después, por misericordia, Él decidió que nosotros, los que no tenemos, no somos de la raza judía, pero somos llamados los gentiles, que nos injertaron. Él decidió que a través especialmente de Pablo, de Pedro, son dos de los discípulos así, y después Juan, que predicaron a los que no eran judíos y les hicieron llegar la misma bendición que recibían nuestros ancestros, como dice la palabra, nuestros padres. Y vean el juramento, cómo Él, el Señor, lo cumple. Que librados, o sea, por eso nuestro Señor Jesús lo tenemos, lo dice, y uno de sus nombres es que iba a ser libertador, nos iba a libertar del pecado. Dice, librados, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad, en justicia, delante de Él todos
nuestros días. O sea, nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, el resto de nuestra vida se la entregamos y le servimos. Somos privilegiados porque Él nos da su santidad, nos da su justicia, y entonces delante de Él le serviremos todos nuestros días, los que nos quedan en esta vida, si es que tenemos que descansar, y la vida eterna. Siempre le estaremos sirviendo al Rey del universo. Algo que no podemos imaginarnos cómo tener el privilegio y el honor de estar delante de su presencia, de un ser tan santo, tan bueno, tan puro y tan poderoso, que ha hecho todo lo que somos, todo lo que tenemos a nosotros mismos. Y ahora, como nosotros nos descarriamos, Él viene y nos redime y nos da ese nuevo privilegio por su amor, por su bondad, por su santidad y por su justicia. Esto es indescriptible. Y bueno, ahora vamos a ver cómo a través de los seres humanos, y entre ellos uno de los más grandes apóstoles de la fe cristiana, que fue capaz de ofrendar su vida, Pablo, el Señor hace maravillas con él. Y bueno, a Dios le plació. A Dios le plació sacar de donde estaba a ese siervo, transformarlo, darle todo el talento que Él le dio, y que hasta hoy sabemos que escribió aproximadamente 13 o 14 epístolas, libros del Nuevo Testamento. Oye, dedicó ese hombre toda su vida a servirle al Señor, y hoy es, como humano, uno de nuestros ejemplos de lo que nosotros, los que conocemos al Señor, deberíamos de hacer. Claro, gracias a Dios lo estamos intentando hacer, con su ayuda solamente. Y vayamos a hechos reales, Hechos, la Escritura, de donde Pablo empieza, él solamente obedeciendo a las indicaciones del Espíritu Santo, empieza a hacer cuántas maravillas que él, dice la palabra, que Dios hizo a través de él. Vayamos ahí al libro de los Hechos. Por eso hablaba yo de los mismos libros de los Hechos, donde están escritos lo que hicieron los apóstoles. Y bueno, es parte. Hablé de aproximadamente 13 o 14. Ok, Hechos podría ser uno. Ok, no dice que fue escrito por Pablo. No dice por quién fue escrito, según lo he entendido. Pero si alguien me puede enseñar, encantado de la vida. Estamos abiertos a aprender. Ok. Hechos 18, 1 al 11. Dice de la siguiente manera: después de estas cosas, o sea, después de ya lo que había sucedido en los lugares anteriores, donde Pablo había plantado varias iglesias, escuchen, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. ¿Se acuerdan que en la semana pasada solamente llegamos donde dice que en sueño el Señor le dice y le muestra que un hombre de Atenas le decía, de Macedonia, pasa a Macedonia y ayúdanos? Y de ahí siguió Atenas. Ok. Dice, salió ya terminó de hacer su obra en Atenas y fue a Corinto. Y si ustedes son observadores, primera y segunda de Corintios fue escrito por Pablo en relación a lo que estaba sucediendo en las iglesias de Corinto. ¿Ok? Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, o sea, una pareja. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y aquí entra un detalle. El ministerio que nosotros desempeñamos es algo parecido. Las iglesias no denominacionales, la mayor parte de ellas, sus líderes tratan de no recibir sueldo.
ganarse el sustento directo con sus manos y que Dios sea el que nos bendiga. Y estamos más que pagados con una sola bendición del Señor. Pero Él no nos da una, nos da muchísimas. Entonces, ¿cómo no alabarle, cómo no bendecirle y cómo no predicar su palabra si Él es bueno? Ok, Pablo así, o sea, es fundamento bíblico hacerlo así. Sin embargo, no decimos nada de los otros líderes, otros dirigentes, otros pastores que hacen de otra forma las cosas. Que lo sigan haciendo para honra y gloria de Dios y que Dios los dirija. Los bendecimos desde aquí. Ok, entonces dice que se juntó y ellos hacían tiendas. Se ganaban el sustento de sus propias vidas con sus propias manos y con la bendición del cielo. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo, ¿se acuerdan que les comenté? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Ok, alcanzaron a Pablo en Corinto. Silas y Timoteo, dice. Y Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, perdón, se me fue. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas, yo limpio y desde ahora me iré a los gentiles. ¿Ok? Ya no quisieron escuchar la palabra algunos judíos, no todos. ¿Ok? Porque los que estaban predicando con Pablo eran judíos. O sea, ellos estaban escuchando y haciendo la labor. Pero los otros no quisieron. Y entonces Pablo, sacudiéndose el polvo y los vestidos, dijo, ok, ustedes son responsables de su propia decisión. Si desean perderse, ustedes toman su propia decisión. Y hasta ahora nosotros tomamos nuestra decisión. Yo he tomado la decisión, y se los digo a título personal, de servirle al Señor, de predicar su palabra hasta donde Él me lleve. ¿Dónde? No sé decirle. Solamente sé que Él me ha traído y me ha traído y me ha traído. Y cuando yo le abrí mi corazón y decidí predicar su palabra, hasta aquí estamos. Bendito sea su nombre. Ok. Y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, escucha lo que está diciendo la palabra. Entonces el Señor dijo a Pablo, o sea, Dios a través de su Santo Espíritu le hablaba directamente. Y yo tengo esa incógnita. O sea, yo no digo que el Señor no nos guíe, ahí nos lleva, pero todavía Él nos está hablando directamente de su palabra. Pero en aquel entonces la palabra no existía, Pablo todavía no escribía. Dios le hablaba directamente a él. Y yo anhelo el momento en que Dios me hable directamente y me diga qué es lo que Él tiene planificado, si a Él le place. Y si no, tranquilamente seguiré predicando su palabra. Pero tengo esa incógnita, soy humano, soy de pensamiento, soy de carne y hueso, me dijo alguien ayer, y por consiguiente tengo mis inquietudes, y para con el Señor Él lo sabe todo. Y si a Él le place, Él me lo dará. Y si no, cuando Él venga, hablaré directamente con Él. ¿Ok? Entonces, por mí no hay prisa, que se haga la voluntad de Él,
como Él quiere, como Él lo sabe, Él es perfecto. Ok, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Te das cuenta? O sea, el propósito de Dios a través de Pablo era que muchos conocieran la palabra. Y te pregunto, tú que estás escuchando y yo que estoy predicando, ¿de quién estamos predicando? De Pablo. Lo que Dios hizo a través de él. O sea, hasta nosotros llegó esa promesa. Dios sigue teniendo mucho pueblo y nosotros somos parte de él, y los que alcancen a escuchar la palabra del Señor por esta humilde boca y por lo que tú le prediques, bendito sea el Señor. Sigue teniendo mucho pueblo, porque a él así le ha placido. Y se detuvo allí, fíjense, donde Dios le dijo. Se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra del Señor. ¿Ok? O sea, lo que Dios le dijo, él solamente lo llevó a cabo, a efecto. Hizo en aquel entonces la voluntad de nuestro Señor. Y hoy, por su gracia y por su misericordia del Señor, nosotros estamos decidiendo a cada momento hacer su voluntad. Ok, ya vimos cómo el Señor le habló directamente en sueño. ¿Ok? Dios a quien quiere le revela en sueño, le revela en visión o le habla directamente. Dios es Dios y lo puede hacer como a Él le plazca. Ok, ahora vayamos, después de ver este incidente, o sea, yo me sentiría el hombre más privilegiado, o soy el hombre más privilegiado hasta este momento, porque escucho, estudio, predico la palabra del Señor. Pero si Él me lo hiciera más patente, en sueño, en visión o directamente como a Él le complazca, óigame, sería el hombre más afortunado, aunque ya lo soy. Así lo siento, así lo vivo, y gloria a Dios por ello. Vayamos ahí ahora después de este párrafo, al 24, Hechos 18, versículo 24 al 28. Y ahí me maravilla la expresión, porque es algo emocionante. Fíjense, ahora dice: llegado entonces a Éfeso, quedamos que estaban en Corinto, ¿ok? Ahí lo alcanzó sus compañeros, Silas y Timoteo, ¿ok? Pero ahora, otro incidente no tan relacionado con ello, pero cómo Dios hace las cosas. Eso es lo que quiero que veamos. Dice: llegando entonces a Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Ok? Recuerdan que antes de que el Señor Jesús fuera bautizado, Juan era el que bautizaba, y Juan bautizó a nuestro Señor Jesús. Y en ese momento el cielo se abrió y el Señor dijo: este es mi Hijo amado, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. El Rey del universo, el Dios Todopoderoso, aseguraba que Él se complacía en su Hijo, en lo que Él estaba haciendo. Y todo el mundo de aquel entonces que estaba presente en el bautismo de Jesús lo escuchó y vio cuando el Espíritu Santo descendía sobre él como paloma. Ok. El 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga,
Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ok, algunos judíos de aquel entonces, como habían crucificado a nuestro Señor, no le daban el crédito. Sin embargo, los que sí habían creído en la palabra eran los que con vehemencia, con toda autoridad, con todo el interés, con todo lo que ellos podían, predicaban y aseguraban que de acuerdo a las Escrituras, Jesús era el Cristo. Y hoy por hoy, nosotros podemos decirlo con todo nuestro espíritu interno, con toda nuestra capacidad que Dios nos ha dado, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que nos dirige, el que nos enseña, el que nos liderea, el que hace su voluntad de nosotros para que la palabra siga llegando a aquellos que no la conocen. Hay una disculpa. Y saben una cosa, yo me identifico con estos personajes. O sea, somos como del mismo carácter. Pablo no lo detenía nada. A este hombre Apolo no lo detenía nada. Y por la gracia de Dios, a este siervo no lo detiene nada. Bendito sea el Señor, porque Él ha puesto en nosotros ese ímpetu, esa idea, que la palabra de Dios debe ser predicada con todo lo que somos, con todo lo que tenemos y lo que nos provee el Señor. Para eso nos los provee, para que la palabra se extienda, para que Jesús sea conocido en todo el mundo como el Cristo que fue crucificado. No se quedó ahí, fue enterrado, descansó 3 días, pero al tercer día resucitó. Anduvo 40 días que lo vieran los más testigos que pudieran y que atestiguaran a sus hermanos. Y hoy, después de eso, ascendió al cielo, está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí y por ti. ¡Qué privilegio! Él no nos deja solos. Él nos sigue sosteniendo, Él nos sigue limpiando, nos sigue purificando. Y dijo la palabra de al principio que nos da su justicia y su misericordia. Qué privilegio para nosotros recibir la justicia de nuestro Señor Jesucristo por misericordia. ¿Qué nos puede, dice en una parte de Hechos, qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, espada, cuchillo. Oye, Pablo fue capaz de ofrendar su vida y murió decapitado. Le cortaron la cabeza por esta palabra y él no se amedrentó. Él la entregó voluntariamente porque sabía que en Cristo Jesús la tenía asegurada. ¿Qué creen que debemos hacer nosotros? Lo mismo, lo que al Señor le plazca, para que pongamos en alto su santo nombre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a llevar a algo más grande, porque la palabra así es, va en ascendencia, así como nuestro Señor. Él de esta tierra ascendió a los cielos, está sentado en su trono, a la derecha, a la diestra de nuestro Dios Padre. Y ahí intercede por ti y por mí. Oye, yo no encuentro más grande privilegio que mi Dios, el que estoy predicando,
está interesado en que todo me salga bien y Él me lo da todo, me da talento, me da palabra, me da sabiduría, me da su espíritu. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Oye, como digo yo brinco y salto de gusto porque estoy privilegiado. El gran Dios Todopoderoso me tiene en su más grande empresa y soy uno de los que ha bendecido con liderazgo, lo que Él tiene como parte o como uno de sus atributos. Es el líder por excelencia. Como Él, ninguno. Y si me da un poquito de lo de Él, óyeme, ¿qué más le pido a la vida? El Señor me ha bendecido con una grande bendición. La honra sea para Él. Y veamos lo que Dios hacía con Pablo. Y con esto vamos a ir cerrando porque yo me emociono. Yo me emociono y lo vivo, lo siento, lo disfruto. Y yo quisiera que todo el que conociera a Cristo Jesús fuera así. Pero no me toca a mí. Lo mío es solo un deseo. El que da, el que reparte, está arriba y ante Él nos cuadramos, como digo yo. A Él le rendimos el más grande honor porque Él lo merece. Ahora veamos lo que dice en el capítulo 19, versículos 8 al 20. Veamos lo que ahora sucede porque es algo grandioso. Del 8 al 20 dice, estando Pablo en la sinagoga, o sea, estaba como nosotros, dirigiendo la palabra, habló con denuedo por espacio de 3 meses, o sea, hizo una campaña misionera donde todo el que quería venir a escucharlo, escuchaba la palabra, pero se lo hacía con todo lo que él tenía, así, con todo su talento, con todas sus ganas. Dice que habló por 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. No hablaba nada personal, solamente predicaba el reino de nuestro Dios, lo que estamos haciendo nosotros para su honra y su gloria. Pero fíjense, pero endureciendo algunos no creyentes, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Aquí veamos la diferencia. Primero estaba en la sinagoga, estaba en la iglesia, estaba hablando con todo el poder, con la palabra en la mano, pero no les pareció, no la quisieron creer, ¿ok? Entonces, no perdió el tiempo. Ok, me retiro, me voy, Dios que los bendiga, que suceda lo que tenga que suceder con ustedes, que no están creyendo en la palabra de Dios, y están en el templo, en la iglesia, en la sinagoga. Entonces, dice que se fue a una escuela, y esa escuela la dirigía Tirano. Dice, así continuó por espacio de 2 años, o sea, el hombre era firme en sus convicciones. 3 meses estuvo predicando en la iglesia, no hicieron caso, no quisieron aceptar la palabra. Ok, Dios que los bendiga, Dios que los ayude, yo no tengo nada que ver con ustedes, me retiro y busco un lugar. Y entonces había otros que sí creían y se fue. Y estuvo por 2 años predicando la palabra. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hasta ahí me detengo un poquito. Oyeron la palabra del Señor Jesús. Nunca dijo que la palabra de Pablo, de Silas, de Timoteo, de Apolo. No. La palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí. Y lo grandioso, en el 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. ¿Quién los hacía? Dios. Dios es el que dirige la obra. Dios es el que nos da lo que Él quiere y a Él le place, para lo cual quiere usarnos. ¿Ok? Perdón. Entonces, solamente ponte igual que yo,
igual que Pablo, igual que Apolos, igual que Timoteo, igual que los apóstoles, en las manos de Dios, porque la palabra es de Él, a Él le pertenece, Él hace lo que a Él le place. Ok, y entonces dice que Dios hacía milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus inmundos, malos, salían. O sea, con las prendas de Pablo, me imagino que era tanto el trabajo que ya él no podía con el trabajo, pero ahora se llevaban sus prendas, sus delantales, sus pañuelos, y se los ponían a sus enfermos, y por obra del Espíritu Santo ellos eran sanados y liberados cuando estaban cautivos de espíritus malos. Ok, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús sigue siendo el gran libertador. Te libera de tus enfermedades, te libera de los espíritus malos que quieren quedarse en tu vida. Así es que solamente extiende tus brazos al cielo y dile: Señor, yo quiero ser liberado, y Él te lo va a dar, no importa de qué, llámese enfermedad o llámese espíritu malo. ¿Ok? Él es el gran Dios todopoderoso. Y Pablo y Silas y Timoteo y Apolos, al igual que nosotros, así lo creían. Creían que el Señor era el gran Dios todopoderoso, y como Él, ninguno. Y ante Él, todo espíritu malo se retira. ¿Ok? Nomás tenemos que creerlo nosotros. Yo lo creo, créanlo ustedes. Si lo necesitan, solamente créanlo. En las cosas espirituales solamente tenemos que creer en Cristo Jesús y lo que Él puede hacer por nosotros. Hagámoslo, creámosle solamente. Ok. Sigue diciendo: pero algunos de los judíos, fíjense lo que sucede, y yo lo dije ayer y hoy lo vuelvo a repetir: siempre que el ejército, los soldados, los representantes de nuestro Dios se levantan, siempre un ejército enemigo se levanta. ¿Ok? Y veamos cómo suceden las cosas. Pero solamente les digo, antes de cualquier otra cosa, nadie, absolutamente nadie, le llega al poder a nuestro Padre Celestial. Estamos con el grande, con el fuerte, con el todopoderoso, con el máximo rey del universo, no más de nuestra tierra, no, el máximo rey del universo. Es un honor y es un privilegio pertenecer a su reino, pertenecer a su ejército espiritualmente hablando. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Fíjense hasta dónde estaba la cuestión. O sea, no era un cualquiera, era jefe de los sacerdotes. Él sabía la palabra, sin embargo, no la llevaba a cabo, y sus hijos le siguieron su mal ejemplo. Ok, pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. ¿Se da cuenta? O sea, el mal, ¿a quién conoce? A nuestro jefe, a nuestro rey, a nuestro sumo pontífice, el que intercede por nosotros. Él sabe que nosotros estamos predicando de ese gran Dios, y con nosotros no tiene nada que ver. ¿Ok? Porque nuestro Señor Jesús lo venció en la cruz del Calvario, le arrebató nuestra vida, le arrebató el poderío que tenía sobre nosotros, y ahora nosotros le pertenecemos a nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Entonces dice, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo.
O sea, él sabía que Pablo era un siervo de Dios ferviente y contra él no tenía nada, no podía. Pero vosotros, y lo que dice, pero vosotros, ¿quién sois? Oye, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyendo de aquella casa desnudos y heridos. Oye, cuando el espíritu malo te puede atrapar, te avergüenza, te destruye. Solamente por la misericordia de mi Señor Jesús y su bondad, Él no tiene potestad contra nosotros. La gloria sea para nuestro Señor. Y ahora el 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efesio. O sea, todos los de Efesio supieron lo que había sucedido. Así judíos como griegos. Aquí ya no había límite. ¿Sí? Los judíos y los griegos, o sea, los judíos y los gentiles, supieron todo ello. Y tuvieron temor de todos ellos. Y era magnificado el nombre de nuestro Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echaron la cuenta de su precio. Hallaron que eran 50,000 piezas de plata. O sea que el Señor estaba haciendo una obra grandiosa, transformando todo ese pueblo que antes usaba la magia, ahora para que el Espíritu Santo los dirigiera, los transformara, los cambiara y los hiciera hijos del Altísimo. Y termina diciendo, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así es que siéntete privilegiado. Así sigue la palabra del Señor haciendo su trabajo en nosotros y con nosotros. Bendito sea el Señor. Y bueno, yo no tengo más que decirte, la palabra ha sido clara. El Señor es el grande, es el poderoso, es el gran Dios que predicamos, que te puede ayudar, te puede bendecir y te puede librar de cualquier situación que tú lo necesites. Solamente tienes que creerlo. Y el Señor, al igual como usó a Pablo, gracias a Él nos está usando a nosotros para que tú le conozcas. La honra es solamente para Él. Nos humillamos, nos arrodillamos, le damos la honra solamente a Él porque Él lo merece todo. Y a mí solamente me resta decirte que te bendigo, te dejo en bendición, porque no puedo hacer otra cosa más que impartir lo que el Señor me ha dado, hacer que llegue hasta donde el Señor quiera. Y lo voy a hacer a través de una oración. Te voy a poner en las manos del Señor. Es lo único que puedo hacer y el Señor te reciba. Señor y Padre, gracias te damos porque nos concedes expresar, conocer tus maravillas. Tú eres grande, tú eres bueno, tú eres fuerte, tú eres el Todopoderoso. Por eso nosotros solamente nos humillamos ante ti, nos rendimos, te damos la honra y la gloria y te suplicamos que recibas a tus hijitos para los cuales has mandado esta palabra. Para el que lo necesita y para el que lo escucha. El que lo necesita, que abra su corazón y que tu espíritu lo transforme, lo cuide, lo levante, lo sane de cualquier enfermedad o cualquier espíritu malo que esté en él. Y al que necesite conocer tu palabra para que tú lo transformes, lo ponemos en tus manos. Señor, ayúdalos, bendícelos, porque son tus hijos. Y a nosotros nunca nos desampares. Que tu espíritu nos siga guiando, nos siga ayudando y que tu palabra haga tu voluntad. No somos dignos, pero en tu nombre lo encomendamos todo, para quien deseamos la honra y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hoy y siempre. Solamente me resta despedirte en bendición. Pedir que el Señor te dirija toda esta semana. Y si Él nos permite, el próximo domingo estar de nuevo aquí, alabando su nombre, recibiendo su palabra. Así es que recibe la más grande bendición del Señor, tú, tu familia y todos los que estén contigo. Y que el Señor siempre te lleve de la mano. Dios te bendiga.